Estimados padres, que el Señor les bendiga. Es un gusto y un privilegio poder compartir con ustedes nuevamente, basados en el libro Cómo pastorear el corazón de tu hijo, escrito por Ted Tripp. Y este día vamos a estar viendo el capítulo 6 del libro, el cual se titula Retomando los objetivos. Anteriormente hemos visto algunos objetivos que no son bíblicos en la lección 5 o capítulo 5. Pero para iniciar quiero que oremos y nos encomendemos a nuestro Dios. Señor Dios Todopoderoso, que habitas en gloria, una vez más nos presentamos delante de ti, agradecidos por tu misericordia, por tu bondad. Señor, gracias por todo lo misericordioso que tú eres para con nosotros. Señor, gracias por la vida de los padres cristianos que están tratando de criar, instruir a sus hijos en el camino del Señor. Que esta lección de este día sea de edificación, de bendición y de mucha instrucción para cómo corregir, instruir, animar a nuestros hijos a buscar a Cristo como el único camino, la única verdad y el único lugar donde encontramos vida. Suplico tu gracia y tu misericordia para poder atesorar esta palabra en nuestros corazones. En los méritos de nuestro Salvador Jesucristo oramos. Amén. Bien, como ya lo he mencionado, en el capítulo anterior se han visto algunos objetivos no bíblicos y este día vamos a tratar los mismos objetivos desde una perspectiva diferente. Y un punto muy importante a tomar en cuenta y recalcar es que para construir una casa es necesario que se realice un primer paso. Y ese primer paso es la excavación, la preparación del terreno, cortar matorrales, cortar vegetación muerta, árboles muertos y sobre todo preparar el terreno de tal manera que esté de forma adecuada para poder llevar a cabo la construcción. Y eso fue justamente lo que se hizo en la exposición anterior del capítulo 5, donde se preparó el sitio, se preparó el terreno y ahora podemos decir que vamos a empezar a construir sobre ese terreno que se ha preparado. Y quiero que pensemos entonces una vez más en esos objetivos que ya se han tratado. Y si en ese momento estos objetivos no fueron del todo valiosos o importantes, vamos a pensarlos ahora desde una perspectiva diferente. Y los vamos a ver a la luz de lo que es el fin principal del hombre. Y ese fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Eso se encuentra en la primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster. Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ese es el fin principal del hombre. Y vamos a pensar entonces nuestros objetivos conforme a este nuevo fin, conforme a este nuevo propósito. Y es que algunos padres, algunos de nosotros como padres, involucramos a nuestros hijos en un sinnúmero de tareas, de actividades, de hecho muchas actividades muchas veces, que permiten que los niños tomen confianza en sí mismos. Y esto no es malo meramente en sí mismo, por repetirlo y decirlo de alguna manera, sino que la Escritura nos manda a que ellos deben de confiar no en sí mismos, no en sus corazones, no en sus habilidades, sino en Dios. Entonces, la Escritura dice que aquellos que confían en sí mismos son necios y que sus corazones se alejan de Dios. El amor a uno mismo y la confianza en uno mismo que nuestra cultura está proclamando, aconsejando y enseñando de diferentes maneras, siempre aleja nuestro corazón de Dios. Siempre aleja nuestras vidas enteramente de Dios. Y el mucho participar en actividades fuera de alrededor del círculo cristiano también enseña a nuestros hijos muchas veces a alejarse de Dios y empezar a confiar únicamente en sus destrezas, en sus habilidades, en lo que ellos pueden hacer y no verdaderamente
en Cristo. Una pregunta importante que podemos hacernos como padres es, ¿qué valores estamos enseñando a nuestros hijos cada día? ¿Qué valores estamos enseñando a nuestros hijos a través de participar en eventos deportivos que, repito y recalco, no están malos en sí mismos, no son malos en sí mismos, pero debemos de pensar cuáles son los valores que se le están inculcando, cuáles son los valores que el instructor de este deporte o lo que el niño está practicando está enseñando, cuáles son los valores que el niño está aprendiendo a través de sus compañeros y de su entorno que le rodea en la práctica de un deporte o de una habilidad física. Son preguntas que debemos de responder y debemos de ser honestos a la hora de responderlas. Una cosa más, estos valores van a ser insertados y, como ya hemos visto anteriormente, estos valores van a ser influencia grande en la vida de nuestros hijos. Y es que verdaderamente una cosmovisión bíblica, una perspectiva bíblica, dice que debemos enseñar a nuestros hijos a ejercitar, a cuidar sus cuerpos, porque verdaderamente son un regalo de parte de Dios. De hecho, nosotros sabemos que el cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Nuestros cuerpos son una expresión del amor que Dios tiene para con nosotros. Y estas habilidades deben desarrollarse porque Dios nos ha dado la administración o la mayordomía de los talentos que Él mismo ha proporcionado a nuestras vidas. Las capacidades especiales que tenemos, debemos nosotros aprender a utilizarlas para el reino y para la expansión del reino de Dios. Y debemos instruir a nuestros hijos de tal manera que ellos también utilicen sus habilidades, sus dones, sus talentos para la gloria de Dios. Recuerda una vez más, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Así que las habilidades deportivas pueden ser de una manera muy importante o de una manera quizás pueden ser valiosas porque proporcionan unidad familiar, ya que toda la familia muchas veces nos vemos incluidos, nos vemos inmersos en participar juntamente con las actividades deportivas de nuestros hijos. Y estas actividades pueden servir entonces para enseñar a nuestros hijos cuál es la necesidad que se tiene de cuidar también nuestros cuerpos. También nos permite como familia participar y ser y poder compartir con ellos sus propios intereses y sus juegos y muchas cosas más que se pueden compartir a través de la interacción de los eventos deportivos de nuestros hijos. Y es que estas actividades enérgicas son válidas, son necesarias también para conservar, para preservar nuestros cuerpos en excelentes estados de salud, en excelentes condiciones. Pero también como padre debes instruir y debemos instruir a nuestros hijos que también nuestros cuerpos no solamente se deben de cuidar por un deporte, sino porque nuestros cuerpos son templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Así es de que esa pureza, esa fuerza, esa salud que se desarrolla en los eventos deportivos también son necesarios para glorificar a nuestro Dios. Pero no solamente hay padres que se enfocan en habilidades especiales, sino que habemos padres también que nos preocupamos por algunos objetivos meramente psicológicos. Y a esto Ted Tripp le llama el ajuste psicológico. Somos muchas veces llevados por el recuerdo de nuestra propia niñez y estamos preocupados por ajustar de forma psicológica la vida de nuestros hijos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hablar y qué es lo que podemos decir acerca de este ajuste psicológico? Y quiero que pensemos en un ejemplo social. Por ejemplo, ¿qué haces en respuesta a la intimidación que muchas veces tu hijo y mi hijo en todo caso va a sufrir en algún momento por sus compañeros de escuela, por sus compañeros en el deporte que practican? ¿Cómo le vamos a instruir para que él reaccione a ese tipo de presión, a ese tipo de intimidación? Y es que muchos padres quieren ayudar a sus hijos de una manera o de otra. Ellos pretenden ayudar a sus hijos
y le enseñan muchas veces el arte de la defensa propia y tratan de enseñarle entonces cómo y cuándo es necesario pelear. De hecho, se me ocurre algo que he escuchado por ahí a muchos padres hacer y decir, y es que hay muchos padres cristianos que dan el siguiente consejo a sus hijos, que dice de la siguiente manera: nunca seas tú quien inicie la pelea, pero si es necesario que tú te defiendas y que alguien busca pelea contigo, ponle fin a la pelea y noquéalo con un solo golpe. Y hasta muchas veces somos tan audaces, tan tenaces, que le enseñamos dónde golpear al contrincante para que se defienda y pueda aprender a noquear a su contrincante de un solo golpe. En otras palabras, básicamente estamos diciendo: no empieces tú las peleas, pero si es necesario que te veas envuelto en una, entonces noquea a tu oponente de alguna manera. La pregunta ¿es eso un consejo bíblico? ¿Estamos instruyendo a nuestro hijo bíblicamente con esas acciones? Otra pregunta que puede surgir es que, ¿cómo un padre, como tú, como yo, como padre, podemos ir de un knockout, por decirlo de alguna manera, utilizando el lenguaje del boxeo, cómo podemos ir de un knockout a pedir la ayuda de Dios en oración? ¿Pediríamos acaso la ayuda de Dios para hacer un knockout? Y es que desde un punto bíblico o de una cosmovisión bíblica, debemos instruir a nuestros hijos a poner su confianza en Dios, aún en presencia de un trato injusto, aun cuando se les haga injusticia, o lo que hoy en día conocemos muy comúnmente como el bullying. Debemos enseñar e instruir a nuestros hijos a que confíen en Dios, que pongan sus cargas en Dios. Romanos capítulo 12, versículos desde el 17 hasta el 21, nos dice que la única forma y la única arma lo suficientemente poderosa para superar el mal es el bien. Y de hecho ahí también se nos exhorta a dejar la venganza en manos de Dios, porque Él va a tratar el asunto con justicia. Mi amado Padre, mi amado hermano, tu justicia y mi justicia está manchada por el pecado. Así es de que lo más recomendable y lo bíblicamente recomendado es que dejemos la justicia en manos de Dios. Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículos 27 hasta el 36, también nos dice y nos ayuda a entender cómo amar a nuestros enemigos, cómo hacer bien a aquellos que nos odian. Son pasajes que podemos utilizar también para la instrucción de nuestros hijos. En este pasaje también se nos promete que vamos a ser hijos de aquel que es bondadoso con la gente que es desagradecida, con la gente que es mala, y ese es Dios. Y justamente podemos pensar en muchas personas en la Escritura que han actuado de forma incorrecta y aún Dios ha utilizado a esas personas. Un ejemplo claro de esto es Jacob, quien robó la primogenitura a su hermano Esaú. Claro, probablemente podemos pensar, no, pero es que Esaú vio de menos la primogenitura. Pero recordemos que Jacob también se hizo pasar por Esaú para tomar la bendición de su padre. Y Jacob fue bendecido por su padre. Y él no era el hijo primogénito, era Esaú. Jacob se convirtió entonces, tal como lo que significa su nombre, en un engañador, en un suplantador. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23, nos dice lo siguiente: que nosotros, y nos instruye en esto, que nosotros debemos enfrentar la justicia sin tardanza. ¿Pero cómo? ¿Con nuestras propias manos? No, sino poniendo nuestra confianza en Dios, poniendo nuestras cargas, debilidades en Dios. Y de hecho, nosotros como padres debemos animar a nuestros hijos a aprender a ver las necesidades de los que están a su alrededor. Debemos entonces enseñar y ayudar a nuestros hijos a aprender que sean pacificadores, tal como lo dice Mateo capítulo 5, versículo
9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y ese es un derecho que Dios nos da de ser llamados sus hijos cuando nosotros ponemos nuestra confianza plenamente en Él. También debemos enseñar a nuestros hijos a que la blanda respuesta quita la ira, tal como lo dice Proverbios capítulo 15, versículo 1. Debemos entrenar, debemos enseñar, instruir a nuestros hijos a usar muchas veces las situaciones adversas, los dolores, las dificultades para aprender cómo amar a Dios, cómo amarse a ellos mismos, cómo amar a su prójimo y que profundicen su confianza y su esperanza en Dios. Pero no solamente hay padres que se dedican a desarrollar habilidades especiales en sus hijos o a tratar de hacer, un ajuste psicológico en las mentes de sus niños por lo que ellos ya en el pasado han vivido como padres, sino que también hay padres que su preocupación está en salvar a los hijos. Y es tanta la preocupación de los padres por la salvación de sus hijos que de una forma u otra buscan que sus hijos repitan o hagan la oración del pecador. Cuando los niños muchas veces repiten esto porque los padres a veces les obligan a repetir esta oración, pero no es por algo que ellos verdaderamente están sintiendo en sus corazones, no es porque Dios verdaderamente les ha transformado y les ha puesto el sentir genuino de buscar al Señor. Estos padres entonces quieren que Jesús venga de forma inmediata a las vidas de sus hijos. Y quizá aquí uno de los problemas con esta perspectiva es que parece que se busca algo muy sublime, algo espiritual que es muy superior sobre otras cosas, y eso es la salvación. Y no estoy diciendo que esté malo, no estoy diciendo que eso es malo, sino que en ese excesivo deseo de buscar la salvación de nuestros hijos, nos olvidamos de que nosotros tenemos una instrucción de parte de Dios, una demanda de parte de Dios, y ese es el proceso espiritual de criar, de instruir a nuestros hijos en amonestación y en la disciplina de nuestro Señor. Claro, es nuestra tarea enseñar fielmente a nuestros hijos el camino de Dios, enseñar fielmente la palabra de Dios a nuestros hijos. Pero es la tarea del Espíritu Santo trabajar a través de esta palabra que nosotros les instruimos, a través de la palabra de Dios, para cambiar los corazones de nuestros hijos. ¿Qué quiero decir entonces? Que tu trabajo no es hacer que tu hijo sea salvo. De hecho, voy a decir esto, tú no puedes hacer a tu hijo salvo. El único que puede salvar a tu hijo es Dios. Tu trabajo y mi trabajo es instruirlos en la palabra, enseñarles la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo obrará en sus corazones a través de que nosotros hemos sembrado la palabra de Dios en ellos constantemente, de manera fiel. Y aún cuando el Espíritu Santo brille, ilumine sus corazones y los conduzca hacia un nuevo nacimiento, debemos de recordar que la vida es un proceso progresivo de crecimiento espiritual, de constante arrepentimiento, de constante fe, de constante confianza en el Señor, y no es un cambio radical de la noche a la mañana. Va a ser un cambio progresivo. Y es que hay una necesidad en nuestros hijos, y la necesidad es de una crianza espiritual. Ellos necesitan que se les enseñe el camino de Dios. Ellos necesitan que se les instruya en el carácter de Dios para que puedan aprender a tener un temor apropiado hacia Dios. Y dicho sea de paso, la doctrina de Dios o la enseñanza que responde quién es Dios es una doctrina y es una enseñanza que se ha dejado muchas veces olvidada en nuestras iglesias.
debemos de aprender, debemos de enseñar a nuestros hijos y también en nuestras iglesias, si usted tiene la oportunidad, enseñar quién es Dios, su carácter, sus atributos. Debemos conocer a Dios de esa manera. Nuestros hijos también necesitan entender que todo en la vida se encamina hacia el día cuando estemos delante de Dios y tengamos que dar cuenta. Todo en esta vida va camino a ese momento, a ese lugar, a esa situación en la que vamos a estar delante de la santidad suprema, delante de la majestad de nuestro gran y poderoso Dios, y vamos a tener que dar cuenta. Nuestros hijos también necesitan aprender acerca de los efectos de la caída en la condición del ser humano. El pecado de Adán y Eva afectó de tal manera que ahora nuestros corazones son engañosos. No podemos confiar. Nuestra mente muchas veces nos juega malas pasadas. Nuestros hijos también, y probablemente también nosotros, necesitamos entender la sutileza que hay en la maldad de nuestros corazones, por lo que acabo de mencionar. Por el pecado de Adán y Eva, nuestros corazones son engañosos. Ese pecado original está en todos nosotros. Nuestros hijos, tú, yo, necesito aprender la maldad que hay en el corazón. Ellos también necesitan respuestas a las grandes preguntas que hay de la vida. Ellos necesitan respuestas a los problemas también de la vida. En resumen, entonces, ellos necesitan ser instruidos. Entonces, ¿qué es lo que debes de hacer tú como padre? ¿Qué es lo que debo de hacer yo como padre? Instruirles en el camino del Señor, animarlos a confiar en Dios, porque ellos necesitan confiar en Él, no solamente para su salvación en un momento dado de su vida, sino también para su diario vivir. Debemos enseñarles sobre cómo conocer los impactos de Dios en las experiencias de ser muchas veces quizá intimidado en el patio de la escuela, y esto hará la diferencia en cómo ellos interactúan con sus éxitos, cómo interactúan con sus fracasos. Y creo que recordarán que hemos visto, cómo cómo tratar los éxitos, cómo tratar los fracasos también son de gran influencia para nuestros hijos. Entonces debemos enseñarles a que ellos pongan su confianza en Dios para saber cómo deben de tratar con sus fracasos y con sus éxitos. Ya que conocer a Dios es que va a ser la diferencia cuando ellos tengan miedo, cuando ellos estén molestos, cuando estén siendo lastimados por alguien o por algo, cuando ellos hayan pecado, o de hecho cuando alguien más haya pecado contra ellos. Conocer cómo es Dios afectará completamente los objetivos a largo plazo que tengan para sus vidas. Tú debes ayudar a tus hijos a entender los ricos tesoros de vivir en la vitalidad de una fe fuerte, firme, robusta, y que sea vivida bajo la perspectiva de quién es Dios y de su Hijo Jesucristo. Debemos mostrar entonces a nuestros hijos dos cosas importantes. Primero, la necesidad de la obra de redención de Cristo en sus vidas. Debemos instruirles en esto, que hay una necesidad en ellos de ser instruidos por Dios y de ser redimidos de sus pecados por Dios. También debemos demostrarles su necesidad de arrepentimiento, de arrepentirse de sus pecados y poner su fe únicamente en Cristo. Y aquí yo quiero mencionar algo importante con respecto a la fe y el arrepentimiento, y es que no son meramente ritos para iniciar una vida de cristianismo, sino que arrepentimiento y fe son una forma, son una manera de relacionarse con Dios. Y debemos enseñar, debemos instruir a nuestros hijos en ese camino de la fe y del arrepentimiento.
Arrepentimiento y fe no son actos que se llevan a cabo una sola vez para convertirse en cristiano. Son actitudes del corazón hacia nosotros mismos y hacia nuestro pecado. Son actitudes de reverencia para con nuestro Dios. La fe no solamente es una manera de ser salvo, es una manera de vivir una vida piadosa cristiana. Tus hijos y mis hijos deben entender lo que quiere decir arrepentimiento, lo que quiere decir, lo que es arrepentirse. No solamente cuando decimos arrepentirse de todos sus pecados de forma general, sino de pecados específicos que hay en el corazón. Por ejemplo, la idolatría. Ellos necesitan conocer entonces ese perdón limpio, ese perdón refrescante que viene únicamente de parte de Dios. No solamente una vez que ellos son salvos, sino ese arrepentimiento que es constante, ese arrepentimiento diario. Ellos necesitan entender entonces la vida cristiana no simplemente como vivir bajo un código bíblico, bajo reglas que me niegan lo que debo de hacer, sino más bien como una vida en fe, con un compromiso y compañerismo con el Dios viviente. Pero también hay algunos padres que están persuadidos y están convencidos de que la familia lo que necesita muchas veces es una reunión familiar donde se lea la Biblia y se conozca de cierta manera algunos versículos bíblicos o se memoricen algunos versículos bíblicos, y a esto algunos de nosotros le llamamos altar familiar, algunos le pueden llamar reunión familiar o en todo caso devocional familiar. Pero necesitamos que este devocional familiar, altar familiar, haga una conexión íntima entre nuestros hijos y lo que se les está instruyendo en este devocional o en este altar familiar. No solamente es reunirnos y tener comunión un momento. Recuerde que este no es un tiempo como hacer un culto, ¿verdad?, de hora y media, 2 horas. No, muchas veces el devocional toma 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Cualquiera puede decir o proponer un tiempo adecuado. Pero en este momento debes empeñarte, debes desear de que ese momento sea tan íntimo que afecte la vida de tus hijos. No solamente es salir del compromiso y hacerlo porque lo tengo que hacer, sino que eso debe de marcar la vida de tus hijos. Lo que le instruyes en el devocional, en el altar familiar, debe de marcar la vida de tu hijo. Debes apuntar al corazón de tu hijo. Ted Tripp dice lo siguiente en su libro: leer los proverbios diariamente es de gran beneficio para los niños y también para los adultos. Nuestra práctica diaria era leer 1/3 de un capítulo de proverbios antes de ir a la escuela todos los días. Esta era, dice Ted Tripp, una rica fuente de sabiduría y aliento para nuestros hijos. Los hemos visto aprender y más adelante, dice él, les hemos visto internalizar los principios de esta sección práctica de la palabra de Dios. Los proverbios, culmina diciendo él, son como un manual del propietario de la vida. Los proverbios confrontan al niño con cada aspecto de la verdadera espiritualidad. Así es de que el altar familiar entonces debe de funcionar en un sentido muy amplio, no solamente en el momentito de reunirnos, en el momentito de tener comunión, de leer la escritura, sino que debe de afectar, debe de llegar mucho más allá de ese momento. Debe de ser un momento en el que la palabra de Dios sea explicada y sea que llegue a lo profundo del ser, a lo profundo del corazón del niño. Claro, debemos de bajar nuestro lenguaje probablemente a un lenguaje que sea comprensible para nuestros hijos. Y es que la práctica del devocional familiar o del altar familiar es un medio, no es un fin. Es un medio para alcanzar el fin, que es conocer a Dios. Es un medio a través del cual
podemos ayudar a nuestros hijos a conocer a Dios. Así es de que esto es necesario y debes de recordar que el altar familiar no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para conocer a Dios. Y esto no se te debe olvidar, porque si este objetivo se olvida, entonces esto se va a convertir meramente en una reunión familiar sin ningún objetivo, sin ningún fin. Va a ser, como dice Isaías capítulo 1, va a ser un ritual vacío, que no va a tener sentido, no va a tener, como decimos en buen salvadoreño, no va a tener ningún chiste, no va a tener ninguna gracia. Entonces, algunos otros padres caen en la tentación de creer y querer que sus hijos deben de comportarse bien. Y se encierran únicamente en eso, que deben de comportarse bien. Y no les interesa el corazón del niño, no les interesa si están instruyendo a sus hijos de forma correcta y adecuada. Simplemente están confiando en educar bien a sus hijos. Y desde una cosmovisión bíblica o una perspectiva bíblica, la conducta debe de ser una expresión y una aplicación de nuestro deber del amor hacia el prójimo y del amor hacia nosotros mismos. Debemos enseñar a nuestros niños a imitar la entrega del Señor Jesús, como se nos expone en Filipenses capítulo 2, desde el 6 hasta el 8, hasta el versículo 8, donde dice de que siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo también habla de Timoteo en Filipenses capítulo 2, versículos 20 y 21, diciendo de que Timoteo tiene ciertas cualidades de preocupación por los demás que ningún otro tiene. Y el apóstol Pablo dice las siguientes palabras: pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Amados padres, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos no que meramente se porten bien, sino que ellos deben de tratar de ver a los demás como importantes también. No solamente pensar en ellos, no ser en todo caso egoístas para describirlos con una palabra, sino preocuparse por los demás. Pero finalmente, ¿qué podemos decir acerca de los objetivos académicos que como padres muchas veces demandamos de nuestros hijos? Demandamos una buena educación. Los padres típicamente y comúnmente, tradicionalmente, presionamos a nuestros hijos para que obtengan buenas calificaciones, porque nosotros pensamos muchas veces que las buenas calificaciones representan lo que nuestro hijo está aprendiendo. La pregunta es, ¿son las buenas calificaciones un objetivo bíblico? ¿Son las buenas calificaciones aquellas cosas de las cuales nosotros podemos demandar excelencia a nuestros hijos? Y mejor aún, o quizá bíblicamente, ¿qué pasajes de la Escritura podrían apoyar este objetivo de reclamar, de pedir buenas calificaciones a nuestros hijos? Bueno, en la Escritura no hay un versículo bíblico que diga que nuestros hijos deben de obtener buenas calificaciones. Probablemente después de tener malos objetivos, los padres van a agregar objetivos no bíblicos y recompensas no bíblicas luego de ello. Por ejemplo, algún padre puede decir, si tú te sacas 10 en este examen de matemática o de inglés, yo te voy a regalar un teléfono nuevo. O yo te voy a regalar este juguete. Te voy a regalar el Play 5. O otro padre podrá decir, si tú sacas un 10, yo te voy a dar $10 de regalo. La pregunta es, ¿son estos objetivos bíblicos y son estos algunos incentivos bíblicos?
O quizá algunos padres pueden decir, si trabajas duro, tú vas a conseguir un buen trabajo, vas a ganar mucho dinero cuando seas grande y vas a llegar a ser rico, multimillonario. La pregunta es este un objetivo bíblico? Difícilmente es un objetivo bíblico, porque Proverbios 23:4 dice lo siguiente: no te afanes por hacerte rico. Mi amado Padre, y yo quiero que me entiendan, no estoy negando en ningún sentido que aquellos que son fieles van a ser ricamente recompensados. Y no estoy diciendo que el dinero en sí mismo es malo. No estoy diciendo tampoco que las buenas calificaciones son malas. Lo que estoy tratando de decir es que enseñes honestidad a tu hijo. ¿O acaso prefieres que tu hijo obtenga un 10 y que lo obtenga copiando? ¿O prefieres que tu hijo saque un 8 y que lo obtenga por su propio conocimiento, siendo fiel a Dios? ¿Qué es lo que prefieres? ¿La honestidad, la sinceridad o el engaño? Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31 dice que ya sea que comamos o que bebamos, hagamos todo para la gloria de Dios. Así que, amado Padre, mi objetivo es que instruyas a tu hijo a vivir en fidelidad a Dios, en sinceridad delante de Dios. Si tu hijo obtuvo una mala nota, por lo último que estamos hablando, pero la sacó con su propio estudio, con su propia dedicación, es preferible esa mala nota a una buena nota copiando de un compañero. Mi amado Padre, y quiero que recuerdes una vez más, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Así que el objetivo que te debe de dirigir en todo debe de ser enseñar a tus hijos. Yo como padre debo enseñar a mis hijos a vivir para la gloria de Dios. Debemos enseñar a que nuestros hijos, como para todos nosotros también, la vida debe de centrarse y se encuentra únicamente en conocer y servir a Dios, al único Dios vivo y verdadero, tal como lo dice Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Así de que, amado Padre, el único objetivo que vale la pena para esta vida y para la eternidad es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Vamos a orar. Señor, nos presentamos una vez más delante de ti, agradecidos por tu misericordia y por tu bondad. Gracias, Señor, porque hemos sido instruidos en cómo criar a nuestros hijos. Señor, ayúdanos a tener en mente este fin principal del hombre, que es glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Tal como dice 1 Corintios 10:31, ya sea que comamos, que bebamos, o que hagamos cualquier otra cosa, Señor, que sea para la gloria tuya. Que podamos instruir a nuestros hijos con ese conocimiento, sabiendo que esa es la vida eterna, que te conozcan a ti como el único Dios verdadero. Te damos gracias en los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.